Muy buenas noches. Desde la ciudad más cálida del mundo, Aguascalientes, México, te saludamos. Iniciamos tu programa Razón y Acción, que tiene como objetivo orientar, educar, analizar diferentes temas para beneficio de la población mundial. Invitamos a especialistas escuchando la voz alta del pueblo a través de entrevistas y reportajes. El tema de hoy es trabajo infantil, ¿un mal necesario? Bueno, vamos a hacer la presentación. Mavi Bañuelos Macías, licenciada en Psicología y Consejería Familiar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Su servidora Norma Patricia Saucedo Villalba, licenciada en Comunicación. Y les tengo una sorpresota y el honor de presentar al licenciado Guillermo Varas Valdés Loera, abogado litigante y nuestro director jurídico de CIE, Capacitación Integral para la Excelencia. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, un honor. Véngase para acá, acabo no pellizco. Usted, ¿qué ya dijo? No. Bueno, vamos a entrar de lleno. Pero antes, Mavi, ¿cómo nos podemos comunicar con nosotros? Estamos en Facebook, WhatsApp y en YouTube. Les paso los números de WhatsApp, que son 449-1695-609 y 449-284-8944. Estamos en YouTube, en Facebook como Razón y Acción. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno al tema trabajo infantil, un mal necesario. La pobreza en la familia impide que dispongamos de recursos necesarios como comprar alimentos, ropa, ascender a una vivienda, a la sanidad, a la educación, llegando a la conclusión de que los niños dejan de estudiar para ponerse a trabajar. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, consideraba que en el mundo laboral en el 2021, al inicio, empezó, la cifra era de 152 millones de niños y niñas, adolescentes, pero con la pandemia ya subió a 160 millones a nivel mundial. En México hay 3.2 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan y representan el 11.4% de la niñez mexicana, de acuerdo al INEGI. Vamos a escuchar un testimonio. ¿Qué le parece, licenciado? Perfecto, adelante, con todo gusto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Laura Muñoz Díaz. ¿A qué se dedica, señora Laura? Ahorita me dedico al hogar. ¿Usted trabajó de niña? Sí, trabajé de los 9 años a los 12 con mi abuelita que vendía cena y preparábamos unas jarras de agua y de sabor y ahí yo despachaba el agua. Las personas que querían agua, pues ya yo me dedicaba yo a servir los vasos de agua, a recoger los vasos y a recoger los platos de la mesa, y cuando se levantaba la gente que terminaban de cenar, pues ya yo recogía los vasos junto con los platos que se usaban ahí. ¿Y tenía algún sueldo? No, un sueldo en sí no, solamente según cada vaso que se vendía, pues mi abuelita ella lo cobraba de momento, pero después ella me pagaba cada vaso de agua que se vendía. ¿Y posteriormente cuál fue otro de sus trabajos? Bueno, de ahí a los 13 años empecé a barrer calles con mis vecinas, y ya hubo una vecina que después de que le barrí tanto tiempo la calle, entonces me invitó a su casa, que si le ayudaba a sacudir. Acepté y le sacudí por un tiempo,
Luego después me invitó a que le lavara los baños. Después me invitó a que le tendiera camas. Y así sucesivamente fue hasta que ya por completo le limpiaba la casa de todo a todo, y pues ahí estuve hasta como los 16 años. ¿Y tenía prestaciones en esas casas? No, ninguna. Solo lo que la señora me pagaba y nada más. ¿Y usted que vivió todo esto, qué opina que los niños trabajen? No deben de ponerlos a trabajar, porque un niño merece vivir su infancia, merece ser feliz, merece tener escuela, calzado, vestido, y merece respeto, y no está bien que los pongan a trabajar, porque son el futuro de nuestro México. Entonces pues no deberían de los papás hacer todo lo posible por educarlos y darles todo lo que ellos ocupen. ¿Y a usted por qué la pusieron a trabajar? ¿Porque eran muchos? Bueno, éramos ya, cuando yo empecé a trabajar, ya éramos 6 de familia. Mi papá fue un alcohólico toda su vida. Entonces pues mi mamá tenía que trabajar, yo veía mucha necesidad en mi casa. Yo quise estudiar, y entonces para yo mínimo ayudar con los gastos de mis camiones, pues yo tuve que buscar un dinerito. Muchas gracias, señora Laura, muy amable. No hay nada que agradecer, lo hago con mucho cariño. Qué triste, ¿no? Qué triste esta realidad que hay en este país, Así porque precisamente, o sea, hay una gran necesidad, y a ver qué nos puede decir el licenciado al respecto de lo que es el plano legislativo, ¿verdad? Del trabajo infantil, Claro de que los sí. niños. ¿Qué opina? Sí, en este caso, si me lo permiten, antes de entrar en materia, de escuchar el testimonio de esta chica, pues antes de pensar en los derechos y todo esto, tenemos que analizar un escenario. ¿Qué es lo que origina? El origen psicológico del por qué un niño tiene que salir a la calle a trabajar cuando él no tendría por qué hacerlo. Bueno, les voy a dar un dato curioso, si así lo queremos tomar. Yo soy abogado especialista en materia familiar. ¿Y qué es lo que yo me encuentro? Que de dos parejas que se casan, uno se divorcia. Desgraciadamente, cuando un niño viene de un matrimonio disfuncional, su mentalidad, aunque digamos que no, aunque pensemos lo que queramos pensar, es diferente a la de un menor que se ha creado en un núcleo familiar. No me voy a meter al tema de la violencia intrafamiliar y todo eso, porque esa es otra cosa y es divagarme. Claro, Exactamente. Sin embargo, entendamos que cuando una mujer está sola, es difícil sostenerse a veces. Cuando está papá y mamá es complicado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? El niño tiene sus derechos y tiene sus deberes. Y en ninguna parte de la legislación se contempla que el niño tenga que trabajar. Pero ¿qué hace un menor al verse? Yo veo a los niños que ven a sus mamás y su desesperación por quererle llevar un pan a la mamá. Como en este caso, ¿no? Que Así decía que es. su papá, pues sí estaba la presencia del papá, pero a fin de cuentas Nula. alcohólico. De mentiritas, Pati. Exacto. O sea, una persona que, no digo que todos los alcohólicos, porque no voy a generalizar, sin Claro. duda, pero una persona, cuando el hecho de que un niño vea a su papá en ese estado, le genera miedo al niño. Claro. Claro. Así es. Y desde ahí le estamos generando un trauma a ese niño, ¿verdad? Así es. Es un tipo de violencia hacia el menor, el ver que su papá siempre está tomado y ver que llega y le reclama a la mamá 1000 cosas. Exacto. Y el niño dice, pues esto no sé si es lo correcto, pero es lo que yo veo todos los días. Y el niño dice, yo el día de mañana quiero ser diferente. Su mamá le dice, mi hijo, échale ganas, estudie, prepárese para que no sea como su papá. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando no existe esa capacidad económica? Exacto. ¿Qué es lo que sucede cuando mamá dice, mi hijo, yo quisiera que tú fueras un gran doctor, un gran ingeniero, etcétera? O lo que el niño quisiera hacer, la mamá quisiera de todo corazón apoyarlo, y no hay forma. No hay forma, ¿por qué? Porque desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad
donde cada vez es más difícil salir adelante porque nuestra moneda cada vez vale menos. Un tema que no nos vamos a meter porque no es el caso, pero al final del día, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acordarán que nuestros papás decían que le daban un peso de gasto a la mamá y el hombre ¿Y sobraba? Oh, y sí. sobraba, decía uno, Jesús del huerto. Hoy día llega uno, le dan un peso a la mamá, le dan un peso al niño y yo le doy un peso a mi hija y me lo regresa. Claro, Así me no, pasó no. con mi sobrino. Sí. Le di un peso y me dice, tía, te lo regreso porque no me sirve para nada. Exacto. Sí, o sea, tía, no, mejor mira, cuando juntes 10, Sí. ya me avisas. Exacto. Y ¿Qué hacen? ahorita ya no, ni 10. No, bueno, ponle tú ya con 10, pues ya compra un chicle, un pan, lo que sea. Bueno, Pero con un peso no compras nada. no. Entonces los niños, a veces no nos damos cuenta y creemos que porque son niños no tienen ambiciones. Exacto. Un niño desde que es niño tiene ambiciones. ¿Cuáles? En su cabecita las tendrá. Ser el mejor futbolista, estudiar, sueña con Sí, ser así artista, es. sueña con ser bombero, sueña con ser policía, etcétera. Y al ver que en su núcleo familiar no se da ese escenario, ¿qué es lo que hace el menor? Pues tiene que buscar la manera. Y no es grave cuando el niño tiene esa ilusión, cuando el niño dice yo por voluntad propia lo quiero hacer, ¿estás de acuerdo? Claro. El problema se da cuando el niño tiene que salir a trabajar porque es, si a lo mejor no es obligado, es invitado. Y empezamos viendo los compuestecitos en su puerta vendiendo dulces. Ujú. Y empezamos viéndolos, pues se van un poquito más lejos. ¿Cuántas veces no nos encontramos niños de, no sé, de 10 años o hasta más chiquitos en el semáforo? Sí, exacto. Da terror, o sea, pidiendo, ofreciendo un chicle, una bolsa de paletitas y lo que me quiera dar y tomo una paletita. ¿Qué es lo que tú comentabas hace rato que platicábamos de Chiapas? Sí, fuiste? y exactamente le platicaba a Mavi que yo estuve haciendo un reportaje en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y es triste ver en un mundo de niñas, pues, niñitas desde 5 años a 12, 13 años, cargando con la mercancía. Eso sí, se vuelven ahora sí que súper vendedoras. Hubo un detalle que me acuerdo que una niñita de 12 años o de 11 más o menos empezó, cómpreme un cinturón. No, hija, es que ya compré. No, ándele, no sea malita, cómpremelo. Si trae dólares, los acepto. Si no trae dólares, acepto euros. Si no trae euros, acepto tarjeta de crédito. ¿Saben qué hice? Le compré. Pero nos estaban diciendo que se levantaban a las 4 de la mañana para llegar como a las 7 de la mañana a vender. Y todas las semanas se la pasaban ahí, se duermen en la calle y nunca juegan. Nunca pues no hay juegan, tiempo. no hay tiempo. Abogado, sabemos que Sí. está prohibido que trabaje un menor, Es correcto. ¿verdad? Pero la realidad es otra. Así es. Están carentes de apoyo, no cuentan con derechos laborales, no tienen horas para estudiar, no tienen Exacto. derecho a prestaciones, no tienen derecho a seguridad social, no hay nada. ¿Qué podemos hacer en este caso? Por ejemplo, pedir a los legisladores una ley que apoye, o cómo podríamos nosotros, no sé si usted nos puede aportar por ahí Sí. algo. Sí, en este caso en particular nosotros tenemos que entender que la ley sí permite que niños mayores de 14 años puedan trabajar, pero la jornada es menor de 8 horas, Que no se da. que no se da. Y que aparte estamos ignorantes de eso. Exactamente. No se da este escenario y para que a un niño lo dejen trabajar 6 horas, tiene que ser autorizado por la mamá. Y las cuestiones o las actividades de trabajo de ese niño van a ser muy diferentes a la de un trabajador normal. Desgraciadamente en este país hay muchos huecos, hay muchas lagunas. Decimos que todos somos personas, ¿verdad que sí? Desde Sí. que nacemos, inclusive por ahí está el tema del nato y el no nato, los Sí, derechos y todo. sí. En fin, un niño cuando nace tiene derecho a tener un nombre, un apellido, a jugar, a divertirse, a ir a la escuela, en fin. Y tiene deberes, Claro. cumplir con sus tareas y ayudar con las actividades en el hogar. Pero ¿qué es lo que sucede con tristeza? En este país, para que a mí me puedan obligar legalmente a algo, para que yo tenga obligaciones legalmente hablando,
tengo que tener 18 años. Es decir, si yo quiero asegurar a un menor ante el IMSS o No cualquier puede. institución de seguridad social, van a decir, no, porque ella tiene su seguro personal por ser niño y porque está estudiando. Ah, caray, pero no está estudiando. Trabaja. No, pues no lo puedo asegurar. O sea que prácticamente no existe. No No existe. tenemos nada. Los niños que desgraciadamente se dedican a la actividad laboral desde pequeños, pues trabajan en el sector informal, ¿verdad que sí? Sí. O sea, se la viven en la calle, expuestos a mil cosas. Sí. A veces uno se pregunta, ¿y sus papás dónde están? ¿No? Exacto. ¿Dónde están los papás de ese niño? Y a mí saben que me da mucha tristeza. Que como los niños chiquitos que andan trabajando en los semáforos y todo eso dan lástima, los papás dicen, tú vete a trabajar, vete a vender, y de repente volteamos así hacia abajo de un árbol y está el papá sentado cuidándolos o acostadito. Ay, sí, qué coraje da. Esto, más que injusto, es como un crimen. Claro, está fomentando algo. Está explotando a un Sí. niño. Sí. Entonces la ley en este sentido dice, bueno, también dame elementos. Yo no puedo, por ahí se rumoraba que se quería hacer que la minoría de edad fuera antes de los 18, a los 16 años. ¿Sí? Ahí se quedó en el tintero, fue una iniciativa que se quedó ahí en el Congreso, no caminó. Pero la realidad, y como decían ustedes desde el inicio, es un fenómeno que no está bien, pero existe. Exacto. ¿Sí? Porque tenemos dos vertientes, tenemos niños que ya tienen 25 años, ¿verdad? Y no quieren trabajar. Exacto. Ah, sí, Están los ninis. ninis, no que le llaman. Y tenemos niños de 4 o 5 años que ya trabajan. Y no trabajan por gusto. Y no trabajan por querer salir adelante. Trabajan porque si no trabajan no comen. Exacto, por necesidad. Por la necesidad. Y obligados también. Obligados. ¿Qué pasaría si este país fuera un poquito diferente? Bueno, tenemos el escenario que hablamos nosotros de un salario. Yo me acuerdo que hace muchos años, y muchos años, no estoy hablando de poquitos, muchos años, pues el que salía a cazar era el hombre y la mujer se quedaba en casa al cuidado de los niños, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué ha venido pasando con nuestra sociedad? Cada vez está tan deteriorada que después dijeron que la mujer también trabaja. Y salía papá y la mamá. ¿Quién educaba a nuestros menores niños? Pues ya sean los abuelos o ya sean las estancias infantiles, en muy bueno de los casos. Es lo que te iba yo a decir. En buenos de En los el casos. mejor de los casos. Pero ¿sabes quién La educaba eso? televisión. Exactamente. La televisión. No, pero ahora no es nada más la televisión. Ahorita Ahora desgraciadamente estamos peor. El problema es, exactamente, estamos peor porque la televisión era controlada en aquellos años. Exacto. Había horarios. Había horarios y cuidaban las televisoras su Sí, contenido sí. porque sabían que había niños que posiblemente estaban viendo la Exacto. televisión. Ahorita ya no. Tienen redes sociales. No permitían malas palabras. ¿Te No. acuerdas que Gobernación intervenía Exactamente, a eran las sancionados. telenovelas porque eran sancionadas? Y ahora, No, ahora es terrible el lenguaje que utilizan nuestros jóvenes y nuestros niños, porque he escuchado a niños y niñas decir unas palabrotas. y, Ahí está la falta de educación. y de cuidado, por eso un cuidado De que no se cuidado. da, ¿por qué? Porque papá y mamá o trabajan o no comemos O ya no están juntos. o ya no están juntos. ¿Y qué sucede con la ley? La ley pasa a segundo término. Así es. Podemos tener la ley que tú quieras. Las leyes son tan hermosas. Alguien me decía, licenciado, yo me acuerdo de mis alumnos en la universidad, es que yo quiero ser abogado porque me molestan las injusticias. Como eran de primer semestre de la carrera, pues yo no le rompía sus ilusiones. Porque en realidad la ley no es justa. Así es. La ley es legal. Así es. La ley es legal y es tajante, no perdona. Así es. La ley dice esto es verde y es verde y así tiene que ser. Porque no podría decir la ley es medio verde, porque entonces un juzgador que haría, pues medio juzgo. No. ¿Sí o no es cierto? Claro, así debe Exacto. ser. Entonces nos estamos enfrentando hoy día a un escenario en materia laboral infantil muy delicado. ¿Por qué? Porque podemos generar las leyes que queramos, podemos plantear las iniciativas que queramos. Nuestros señores legisladores, esa es su chamba, estar generando iniciativas. Sí, claro. ¿Y por qué no le hacen caso a los niños en materia laboral? Porque estaría por demás. Y luego que decimos, vente mejor para que me ayudes a trabajar, para que aprendas. Esa es la excusa más tonta. Es correcto. Exacto. Yo quería en este caso en particular, bueno,
para aprender están las instituciones, ¿verdad que sí? Claro. Sí, Un maestro llega, da su clase y deja tareas. Ese es un deber de un niño. de cumplir con sus Hacer su tareas. tarea, algo adecuado a su edad. Claro. Exacto. Porque eso le enseña disciplina, responsabilidad, le enseña muchas cosas que a veces como padres no tenemos el tiempo por el trabajo. Así es. Ahora yo quiero agregar las consecuencias del trabajo infantil, Ujú. problemas de salud, agotamiento, Correcto. lesiones, problemas en la piel y otras cosas más Desnutrición. graves, la desnutrición, la falta de tiempo de jugar, porque los niños que trabajan no juegan, la mala calidad de tiempo para estudiar. Es Un niño correcto. que trabaja, pues si quiere estudiar, difícilmente va a tener tiempo para Y estudiar. fuerzas, Pati. Y fuerzas, va a estar agotado. Ahora el maltrato en el trabajo por parte de los patrones y compañeros, porque lo hemos visto, les encajan la mano, carga esto y aunque el pobre Abusando. niño ahí va que apenas se mueve, pues son condiciones inaceptables, ¿no? Desde luego. Y por ejemplo, los vendedores, los niños que se ponen a vender dulces, mazapanes, periódicos, paletitas. Y yo creo que esto es un problema totalmente, obviamente, de la sociedad. Yo sí quisiera invitar a toda la gente, por favor, cuando veas un niño en la calle y te está vendiendo algo, cómprale, cómprale, porque hay mucha gente muy, no encuentro el calificativo realmente para ese tipo de personas, pero tratan a los menores como si fueran escoria de sociedad, cuando realmente son parte de nosotros y nos necesitan. Entonces, si yo como sociedad ignoro lo que está aconteciendo a mi alrededor, lo único que estoy haciendo originando que esto crezca más. Así es. Entonces, yo sí quiero invitarlos, cómprale el mazapán y si puedes hacerlo, regrésale el mazapán. Es Para lo que que pueda seguir sí, trabajando el es menor. lo que decíamos de las indígenas, ¿verdad? De las Sí. niñas indígenas pierden hasta su dignidad porque Sí. están con los europeos y ándele, ándele, por favor, jalando. Y te da una tristeza muy grande porque pues es la necesidad que tienen que vender y llegan las personas que les reparten y ves así cantidad de niñas recogiendo esos materiales que ni siquiera son de ellos. Ganan un porcentaje, ¿cuánto ganarán? Y aparte, ¿a cómo me lo das? A 5, te doy 2 pesos. No, Sí, todavía eso es todavía más denigrante. Todavía más denigrante, desgraciadamente. Y viene desde muy atrás porque podemos tocar un tema muy delicado que es la explotación infantil. Sí. Sí, Y un niño es que también va ligado, ¿no? Va ligado, Claro, va ligado. Exactamente. de hecho, el niño que trabaja es explotado. Claro. Sí, Porque un niño trabaja y su mamá no le dice lo que ganaste es para ti, hijo, cómprate lo que quieras. No, Desde su casa es explotado. desde su casa es explotado. Entonces yo comento, si un niño es explotado en su hogar, ¿qué le espera fuera de la sociedad? ¿Cuál va a ser su cabecita? ¿Cuál va a ser su mentalidad de un niño que está acostumbrado a eso? exacto. Así es. Psicológicamente, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Un burrito de trabajo? Así es. Así La es. autovaloración es nula. Exactamente. Y necesitamos gente emprendedora. Exacto. Exacto. Necesitamos niños que el día de mañana saquen adelante este país. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Sí. Preparándonos, innovando. No innovamos. Simplemente, un ejemplo, los abogados. ¿Qué hace un abogado recién egresado? Consigue una oficina y pone su letrero. Hay abogado. No. Tenemos que ver otras formas. Tenemos medios, tenemos mil cosas para buscar publicidad, algún mecanismo diferente, hacer algo diferente a lo que hacemos todos los abuelos ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Para efecto de que ellos lleguen y ya está viejito, mire, yo voy a intentar implementar esto. Pues, por ejemplo, se podría, a ver, usted dígame, licenciado, yo estoy de acuerdo de que se legisle un horario de trabajo de un niño porque es una realidad. O sea, no vamos a espantarnos porque a fin de cuentas se da en nuestro país y en muchos países, pero legislar un tiempo adecuado para un niño que pueda trabajar con medio tiempo, no sé, ciertas horas,
y que vaya también a la escuela. Y que también tenga sus prestaciones, porque a fin de cuentas es un ser humano que necesita un servicio de médico. Sí. ¿Cuántas veces los accidentes en el trabajo se dan en muchos de los casos de los niños? Entonces, ¿por qué no legislar para que los niños trabajen, pero realmente adecuados para su edad? Te voy a dar un dato escandaloso, Pati. Sí. Comentaba yo hace un momento que de cada 2 parejas que se casan, una se divorcia. A lo mejor eso no es tan grave. El niño puede ser atendido psicológicamente, puede entender que sus papás no se llevaron bien, pero que ese no es problema de él, es problema de los papás. Pero hay algo muy grave. Yo quisiera que ustedes se imaginaran cuántos padres divorciados o no divorciados cumplen con su obligación de llevar un plato de comida a la casa. Exacto. Ese es el punto. ¿Cuántos? Ese es el punto, Exacto. la responsabilidad. Entonces, más que legislar para que se abra una oportunidad para que el niño trabaje, perdón, Pati, pero hay que legislar para que los que tenemos hijos cumplamos con nuestras obligaciones como padres. Yo, y lo digo con respeto, y espero que si me están oyendo allá los jueces y todo eso no se molesten, pero yo batallo a veces para obligar a un padre a que le dé de comer a su hijo. Sí. Y ahí viene el problema, Pati, la desintegración familiar Sí. obliga a que los niños trabajen. O esos padres que, porque es muy cómodo, Pati, es muy cómodo. Claro. Simple y sencillamente, pues mira, ay, va a jugar el X equipo de fútbol o lo que sea. Hijo, vete a chambear un ratito. Sí. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Es que está aprendiendo. Sí, hay que hacer Porque un hombre. desde ahorita tiene que aprender que él tiene que trabajar. Exacto. Son pensamientos Retrógrado. retrógradas. Yo Exacto. realmente si tengo a mi hijo y lo amo, ¿qué hago? Mi hijo, ¿cómo vas? ¿Ya Lo acabaste cuido, tu lo tarea? cuido, exacto. ¿Verdad? Pero no lo pongo a trabajar. Entonces yo pienso que la sociedad, tenemos que ser más, o nuestros legisladores, las leyes, en Más materia de la exigentes, niñez, ¿no? sí, Sí. Más exigentes, porque a fin de cuentas, pues la realidad es otra, es la que estamos viendo. mi problema, mi apreciación a este problema, a reserva lo que ustedes me digan, no se encuentra tanto en el tema de si los niños trabajan o no trabajan, sino en el Más núcleo profundo. familiar Sí. y en que si los padres cumplen con la obligación, el Sí, niño no es puede verdad. vivir. Es verdad. Es verdad. Pero Creen- sabemos que también hay niños de la calle que no tienen ni familia. Ah, Pero es Y que para eso también tenemos ahí instituciones sí. que tampoco Ajá. Que hacemos nuestro... tampoco se hace la labor que se debe de hacer y que estarían obligados, ¿no? Y esas instituciones que levantan niños de la calle, pues también es muy interesante ir a ver ¿Cómo están? cómo están, cómo viven, ¿Qué cómo los están haciendo tienen, con ellos? qué come el niño, cada Exacto. cuando viene el médico a revisarlos, Exacto. quiénes son sus maestros, en fin. Los tratantes de blancas. Ay, ese Ese es es- un tema. Otro tema más Pero se genera por lo mismo, Por de lo los niños que mismo. son vulnerables. Claro. exacto. Porque Los no explotan. podemos pensar que los tratantes de blancas solo son niños, también son niños. Sí, así es. Y personas adultas, pero al final del día, lo que a nosotros nos ocupa y tenemos que fijarnos, pero con mucha precisión, en mi humilde punto de vista, digo yo nomás porque tengo vocablo, ¿verdad? Pero yo pienso, yo, Guillermo Varas, pienso, ¿sabes qué? Si al niño no lo puedo obligar a nada porque es un niño, y también se me hace injusto que lo ponga a hacer actividades no propias de un niño, ¿no crees? Claro, Claro. claro. Porque es lo mismo que obligar a trabajar a un viejito. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, con todo respeto, yo digo que legislar a favor de que los niños puedan trabajar o regular no es la solución. No. Hay que tratar de erradicarla. ¿Cómo? Exacto. Obligando a los padres Que se hagan que responsables. se hagan responsables. Así es. Y si no pueden ser responsables, ¿sabes qué? Tomar Este al niño va para acá. Así es. Y este niño aquí lo vamos a estar cuidando y vamos a velar para que sea una persona de bien. Ahorita usted comentó algo que a mí me hizo ruido Sí, sobre la creatividad de cuando sale un joven ya de su carrera. es correcto. Es verdad, porque si nos vamos al trasfondo y analizamos cuándo perdió la creatividad, pues cuando perdió sus sueños en su niñez.
cuando le dijeron tienes que trabajar y no hay de otra. No hay Entonces, más. ¿por qué estudio? Porque tengo que trabajar. No me gusta esa carrera, pero tengo que trabajar, porque tengo que generar. Entonces ahí es donde ya se perdió todo. Quiero ser artista, eso no te deja dinero. Sí. Sí, quiero ser músico. No te deja dinero. Entonces se acaba el talento, se acaba Todo. todo. Y nos volvemos piloto automático. Piloto automático y personas frustradas. Exacto. Que Claro, nos- hay destruidos. por supuesto, nos levantamos porque nos tenemos que levantar y nos dormimos porque nos tenemos que dormir. Aparte que hay un índice muy alto de desempleo, Claro. que también lo estamos viviendo ahorita en la actualidad con la pandemia. Pero Se ¿por qué se da el aumentó. desempleo? Pues bueno, ahorita se ha dado mucho porque bajó la economía del país. Perfecto, te lo compro. Pero hace rato comentaba yo el tema de la innovación. Así es. Imagínate tú Sí. que yo soy un abogado, un triste abogado, pelón y muy guapo como hay miles, ¿verdad? Que al final del día terminé mi carrera, tengo 400 años litigando y sigo siendo en mi oficinita atendiendo gente. No, pues, ¿Y por qué no yo hago la forma de innovar, de crear algo diferente, como tú lo sabes que lo hemos hecho? Sí, Cosas creativas, o sea, pólizas de servicios jurídicos, en fin, una serie de locuras que se nos han ocurrido para captar clientes. ¿Qué va a pasar cuando yo capte clientes y yo ya no pueda, por ejemplo, si yo tengo 100 clientes, pues no, pues cuando los va a poder atender a todos, ¿no es cierto? claro. ¿Qué voy a ocupar? Empleados. Empleados. Hay que Nuevos generar, hay que abogados. generar empleo. ¿Y ese abogado qué va a tener? Exacto. Un sí. empleo. Exacto. Pero no hacemos eso. No, desgraciadamente. Emprender. No emprendemos. Ahora, también hay mexicanos que están en el extranjero y que es la fuga de cerebros, ¿eh? Pues sí, Porque pero también se da mucho eso, la fuga de cerebros, que aquí en México no se reconoce a los mexicanos y resulta que son eruditos en la materia y en el extranjero, véngase para acá porque tú sí me sirves. pues sí. Aunque fíjate que Desgraciadamente así pasa en esta el mexicano a mí me impresiona y te voy a comentar algo y no me dejarán mentir. Tú al mexicano dale un martillo, unas pinzas y un Ay, desarmador sí. y te deshace un coche. Sí. Ah, sí. Sí. Muy creativos. Sí, aquí hay mucho talento. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde chiquito me enseñaron que las pinzas se usan para esto y para esto otro. Entonces yo lo voy a hacer, pero porque me lo está pidiendo mi patrón. Así es. Sí. A mí nadie me dice, oye, hay medios, hay redes sociales, oye, hay publicidad. En un despacho jurídico, por ejemplo, pues podrías tener un área de contabilidad, podrías tener un área de finanzas, un área especializada en cobranza extrajudicial, en fin. Porque yo, como le digo a mis alumnos de la universidad, licenciados, hoy día hay que hacer del derecho un negocio. Esto no quiere decir vamos a ver una fórmula para cobrar más caro, no. A lo mejor ofrecer los servicios jurídicos de una manera diferente para efecto de que tengas más clientes. Claro. Eso que te va a generar fuentes de empleo. Claro. Pero, ¿cuál es el problema? Que para que yo contrate a una persona tiene que tener 18 años. Y volvemos a caer Y al hueco. volvemos al principio. Al principio. Bueno, para no salirnos del tema del trabajo infantil, Así es. vamos a escuchar la segunda grabación, ¿te parece, licenciado? Por supuesto. Ismael? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Brian Guadalupe, ¿Cuántos años tienes, Brian? 14. ¿Y por qué trabajas? Estoy viendo que trabajas aquí. Trabajo porque saqué un celular de Electra y lo tengo que pagar. ¿Y tienes prestaciones? No, ¿Cuál es tu labor de aquí, de trabajo? pues sacar los carritos y llevarlos para llevar. ¿Y cuánto te ganas al día? Pues lo que saque, ¿Cuánto más o menos en promedio? como 200 o a veces 300. Ah, muy bien. Gracias, Brian. De nada. Lo que decías tú, ¿no? Que muchas veces los niños, pues ya como él, el joven, ya tiene 14 años,
necesita de algo que se le antoja o que necesita Que no le pueden dar a sus papás. y no le pueden dar sus papás y se pone a trabajar. En ¿verdad? resumen, ¿qué origina que un menor trabaje? La escasez económica. Exacto. La escasez económica. Si un niño no tuviera necesidad de trabajar, pues no lo hacía. Si la ley fuera más estricta en materia familiar, los papás tendríamos que tener más cuidado para el cuidado de nuestros menores hijos. Porque a quien tengo que presionar para que cumpla no es el niño, no es el legislador, Ser padre. sino el responsable de ese niño. Exacto. Pero Exacto. ¿cuál sería más concretamente que realmente se cumpla? Porque pues sí está escrito en el papel, pero en la realidad ahí es donde Jurídicamente hablando, Pati, la ley dice, vámonos a la materia de alimentos, porque el niño trabaja, porque no tiene alimentos, porque la gente piensa que alimento es un plato de comida y no. No. Cuando la ley se refiere a alimentos es techo, esparcimiento, estudios, medicina, comida, todo, vestido. todo, eso no mueble el apartado de alimentos. Pues bien, cuando se da este fenómeno que no hay, los niños salen a trabajar. Bien, cuando resulta ser que un juez dice, ¿qué tengo yo que hacer para que un juez me conceda una pensión alimenticia? Fíjate bien, cumplir estos elementos. Primero, que sea el papá, es decir, que exista un acta Con un acta que compruebe. que se reconoce que es su hijo. Segundo, que el niño tenga la necesidad de que se le dé alimentos. O sea, que esto no es nada complicado de comprobar. Claro. O sea, cualquier niño necesita que le den alimentos. Claro. Y tercero, que la mamá no tenga la necesidad. Ujú. Bueno, nos vamos y nos hacemos en juicio y tardamos, Pati, a veces meses enteros o a veces hasta años, porque el señor anda perdido, Qué tristes. porque el señor trabaja aquí, nada más le llega la notificación del juzgado que le van a quitar su dinero Se cambia y de se trabajo. cambia de trabajo. Y luego se nos esconde. O si no, ¿cómo se le cambia lo que gana? Alteran Alteran. el compadrazgo que hay entre el patrón Sí. y el trabajador. Oye, mira, es que tengo problemas legales con la ex brujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me quieren fregar, entonces échame la mano. No, ahí te va el mínimo. Qué triste. A pero mí es lo que me verdad. preocupa es que también las mujeres se detienen en denunciar al marido. O sea, Sí. Ujú. eso me pone fuera de mis casillas. O sea, a lo mejor estoy mal, pero No, no estás mal. me desespera que no, ay, no, es que no quiero problemas. Y prefieren estar batallando y mandando a los niños a trabajar. Pues me tienes que ayudar porque tu padre no me quiere dar, pero ¿por qué no lo denuncias? Ay, no, pierdo mi tiempo. Puro pierdo perder tiempo, tiempo. dice. Te voy a platicar. En materia legal, digo, y estoy hablando de este tema porque no es salirme del tema de los niños. Porque la solución, en mi humilde punto de vista, para que un niño no trabaje es que él no tenga que hacerlo. Claro. ¿Verdad? Es más, si él quiere trabajar y ganarse un peso, puede negociar con su mamá o con su papá. Oye, papá, si te barro el patio, Ujú. ay, hijo, pues es que lo tienes que hacer porque tienes que ayudar en la casa, pero ándele pues. Sí. Pero ¿qué sucede? Anteriormente los deudores alimentarios pues andaban del tingo al tango, no pasaba nada. Nada. Resulta ser que de un tiempo a la fecha, cuando yo termino un juicio familiar donde fue condenado a pagar alimentos, porque sé que nuestro auditorio conozca esto, porque muchas mujeres no lo conocen. Exacto. Eso es lo que nos falta. Cuando yo termino un juicio, y si escúchenlo bien, todas las mujeres que nos están escuchando y que tienen estos escenarios, si yo, mamá, demandé al papá de mis hijos para que me diera una pensión alimenticia y el juez lo condena, pero él no tiene que le quite, porque lo que hacen es, ¿dónde trabaja? No, pues no trabaja, no le podemos acreditar sus ingresos. Ok. ¿Qué bienes tiene? No tiene nada. Hoy día un juzgador, cuando una persona está según ellos, en estado de insolvencia, condena un salario mínimo. Y con toda esta condena, no denunciamos, señoras. Pero yo les voy a decir algo. Cuando yo tengo una sentencia de alimentos y el señor no me quiere pagar, basta con que yo exhiba una planilla
de liquidación por las pensiones alimenticias no pagadas. Lo van a requerir para que me pague todos los meses que me debe. Si no cumple, ¿qué creen? Con esa sentencia y el requerimiento, yo me presento ante un MP, ante un ministerio público, voy a la fiscalía y pongo una denuncia, ¿verdad? Lo que es el abandono de obligaciones alimentarias. Y ese padre irresponsable va a terminar tras las rejas o pagando, pidiendo prestado, como le tenga que hacer, o a lo mejor la mamita lo va a llegar a defender, porque eso pasa muy seguido. Ay, Llega la mamita a rescatar de las garras de la bruja que denunció La a su mala. angelito de 40 años. ay, sí, he visto. Y debe 100,000 pesos y la mamá, no, yo los pago, esta lo único que quiere es dinero, pero no se ponen a ver lo que está viviendo esa señora para sacar adelante a sus hijos. Entonces, Y llegan al trabajo de los niños. Abogado, Así es. ¿hasta qué tiempo tiene una mujer para hacer, bueno, ahorita usted puso un panorama de mujeres que no demandaron al esposo y que Así es. tienen adeudos de toda la pensión, vamos a suponer 10 años. sí, ¿Hasta qué tiempo de edad tiene derecho esa mujer de hacer una denuncia? ok. La ley dice, curiosamente, que para que a mí se me concedan alimentos basta pedirlos. Ok. Hoy día la ley está cambiando bien agresivamente en contra de nosotros los hombres. Anteriormente decían de que es condenado para adelante, de ahí tiene. Sí. Hoy día no. Hoy día ya se pueden hacer unas demandas en unos formatos especiales, donde si el señor no me dio desde que nació, le cobro desde que nació. Ok, pero vamos a suponer que el menor ya va a cumplir 18 años. Ahí puedo denunciar, ahí puedo demandar alimentos. ¿Todo lo pasado que no dio? Me lo hacen retroactivo. ¿De verdad? Sí, es correcto, lo hacen Fíjense retroactivo. bien, mujeres, por Wow, favor. yo pensaba que en cuanto el menor cumpliera los 18 años, ya no había nada que hacer. No, y tengo otras noticias. Ojo, Tremendo. ojo amigas que nos están escuchando, porque nosotros creemos que la obligación es hasta los 18 años. Exacto. No. Si nuestros hijos están inscritos en alguna universidad y están estudiando, es hasta que terminen la carrera, siempre y cuando sea en una edad razonable. Es decir, si yo tengo un hijo de más de 20 años, 23, 24 años y está estudiando, bueno, los 24 años ya debe de haber terminado, Claro. 24 o 25 exageradamente. Pero la obligación de alimentos no termina a los 18, ¿eh? Ojo ahí, Eso es muy tenemos bueno. hasta que él termine, siempre y cuando nuestro hijo acredite que está estudiando y que está sacando adelante su carrera. Ojo, y la ley por ahí contempla que si la niña nunca se casa y vive con la mamá, la obligación es hasta que de por vida. Oiga, Wow. licenciado, un menor Sí, puede denunciar a su padre. no, porque no tiene personalidad jurídica propia. Es por lo que no pueden trabajar, es por lo que no se le, como comentaba al principio de la entrevista, de los 18 años en adelante somos unas personas y de los 18 años hacia atrás somos personas, pero no tenemos los mismos, de 18 años en adelante tenemos derechos y obligaciones. Claro. De 18 años hacia atrás tenemos obligaciones y deberes. Que es un deber, es algo que no está así como súper obligatorio porque no es sancionable. Claro. Y una obligación sí es sancionable. Debes tender tu cama. Y si no la atiendo, pues a lo mejor no sales a jugar, ¿no? Esa sería la especie de sanción. Pero ya de los 18 años en adelante la sanción está trazada en la ley. Ok, vamos a suponer Ok. que el chiquito o la chica, su papá se fue, dejó casa, nunca dio nada, nunca. La niña tuvo que salir a trabajar, tuvo que salir adelante con su mamá. Cumple 18 años, ¿ella puede demandar a su Sí, papá? claro. Sí puede. Qué importante saber esto, porque yo estoy segura que hay muchas mujeres allí que no sabían nada de esto. Sí puede. Si ella a los 18 años todavía sigue estudiando, puede. Puede ella misma demandar a su Tiene papá. personalidad jurídica. Ahora, cuando yo te digo que un menor no puede demandar, o sea, solito, no quiere decir que no se pueda. Ajá, exacto. Porque hay instituciones. O sea, un niño va al DIF. ¿Y por qué no viene tu mamá? No, pues mi mamá no quiere. Entonces hay un área especializada para hacer los estudios socioeconómicos. Y el DIF va a ir a la casa de ese menor y va a decir, a ver, pues ¿cómo le explico que vino su niño a quejarse de usted?
que porque no le da de comer. Entonces la señora, no, es que sí le doy, ¿verdad? Sus aprietes, a ver, mi niño, y escuchen al menor. Claro, Ay, qué bonito. Ahora entiendo cuando Pero dijo usted que eso- las leyes son hermosas. Sí. claro, pero eso Escuchen al muchas menor. veces la gente no lo sabe, las Exacto. mujeres no lo saben. Es que ese es el tema, la gente se pone como el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿O quién es? El Chapulín Colorado. El Chapulín ¿Quién Colorado. podrá, y ahora quién podrá defendernos? Exacto. Es que hay que acercarnos a las dependencias. Hay que acercarnos a las dependencias a preguntar. Y hay que hacer valer nuestros derechos. Hay que hacer hay valer mucha nuestros derechos desinformación. porque si yo como mujer estoy batallando para sacar a mi hijo, la solución no es mandarlo a trabajar, créanmelo. La solución es obligar al papá a que ayude, ¿verdad? Y si yo como mujer, porque vamos a imaginar que quedé viuda, que es otro escenario, ¿verdad que sí? también Claro, puede Pues ser. ahí, ¿cómo le hago? Bueno, pues ahí yo tengo que ver la manera de generar más dinero. Es un caso extremo, pero hay mujeres que pues llegan de trabajar en la oficina y se ponen el mando y les van a vender tamales. Claro. Sí, ¿Es justo? No. Es muy diferente que el niño le esté ayudando ahí a embolsar, a lo que sea, a su mamá ahí, a que ande en la calle exponiéndose, poniendo. a que la mamá esté en su casa lavando los trastes y el niño ande en la calle. Es muy diferente a que esté al ladito de su mami, Claro. porque su mamá no lo va a tratar como un empleado. Oye, Claro. hijo, mira, cóbrale por favor a la señora tanto. O mi niño, ¿me puedes poner 3 de ver? Lo que sea. Pero es diferente. Claro. El escenario aquí, como yo insisto, está en el núcleo familiar. Claro. Porque así nos enfrentamos con muchas cosas muy curiosas. Yo por ahí llevé un asunto muy curioso donde me van a odiar aquí los hombres, pero una señora pedía pensión. La ley dice en el nuevo sistema, porque se dan los divorcios sin justificación de causa incausados, en el artículo para aquí Aguascalientes, en el 289, en la cláusula sexta, dice que si se casaron en separación de bienes, la mujer tiene derecho al 50% al 50% de los bienes del señor, porque antes quedaba en estado de indefensión. O sea, si nos casamos en separación de bienes, Ya lo no- de ella es de ella y lo mío es mío. mío. ¿Y el niño? Exacto. ¿Dónde queda? Exacto. Porque yo todo lo que estoy hablando ahorita es enfocado al niño. Sí. Inclusive en cualquier contienda judicial, el interés superior siempre va a ser el niño. Claro. Y cuando estamos nosotros ahí en el Consejo de la Judicatura, en los cursos, en las prácticas que tenemos ahí, podemos hablar de derecho penal y sacamos conclusiones, ¿no? Podemos hablar de derecho civil y pues así quedó y listo. Cuando tratamos asuntos en materia familiar, híjole, podemos estar debatiendo horas Ay, qué y Sí, horas y horas y no llegamos a ningún punto. Que si la alienación parental existe, que si es delito, que si no es delito. La alienación parental es cuando están separados y la mamá habla mal del papá o viceversa. Entonces el niño se empieza a hacer una mala imagen del papá porque la mamá le está metiendo ideas del papá. Eso no se debe hacer, es un delito. En algunas partes no. Entonces, yo pienso que donde tenemos que apretar el nudo no es en la legislación laboral, Sí. sino en la legislación familiar. No sé si ustedes compartan mi punto de Sí, vista. yo estoy de acuerdo. A ver, Estoy de también acuerdo. tengo una duda, licenciado. Sí, perfecto. Ahorita con la pandemia, Sí, pues hemos visto que se han acabado hasta familias casi Correcto. completas correcto. y queda un huérfano. Sí, Ahí, ¿qué debe hacer el niño o los familiares del niño? ¿A quién le corresponde tener a ese niño? Porque se fueron los papás, los hermanos claro. y quedaron huérfanos. Porque, Mira, pues, Pati, así pasó en la ese, situación. claro. Y no solo por pandemia, ¿eh? No, Hay por veces accidente. exactamente. Lo digo por Por lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? En la actualidad. Fíjate que dentro de lo que es la familia existen los familiares en línea recta y línea transversal. Eso es muy importante porque muchas personas desconocen esa situación. Sí, cuando un menor queda en estado de indefensión, cuando es vulnerable por pérdida de sus padres, pues alguien puede hacerse cargo.
cualquier familiar que así lo desee puede solicitar ante un juzgador que se le conceda la guardia y custodia de ese menor, o si quiere hacer un trámite de adopción, también lo puede hacer. Yo he tenido asuntos así donde solicito al juez que, derivado de lo que pasó, no quiero que sea mi hijo porque no lo va a adoptar, pero Es tu solicito exactamente que se me considere la guardia y custodia de ese menor. Entonces yo tengo todos los derechos de firmar documentos y de atender a ese niño porque tengo la guardia y custodia. Y si ningún familiar quiere en los extremos, ¿verdad? Sí, no, se dan, Pati. Se dan, créeme lo que se dan, porque el ser humano a veces somos tan radicales, que se da, o sea, pues no me alcanza para mí, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me hago responsable? Pobrecito, el que se vaya a vivir con el padre, ¿no? Pero no, hay instituciones. Hay instituciones. Lo que no debemos permitir es que ese niño se vaya a la calle. ¿Por qué? Porque un niño de la calle, hay dos opciones. O hay niños de la calle que son personas sumamente exitosas, pero también hay niños de la calle que terminan por las drogas, volviéndose delincuentes. Todo lo contrario a una personita que podría contribuir con su granito de arena para que este país salga adelante. Y eso sin contar el tráfico de órganos. Exactamente. Eso es otro Otro tema, más. y eso es mucho más delicado. Sí. Pues Y que sí, todo viene a raíz de un hogar disfuncional. pues, Ahí está, el problema de una sociedad nace en el núcleo Sí, familiar. así es. De ahí nos vamos a la colonia, de ahí nos vamos al municipio y va creciendo. Pero desde la mentalidad que tenemos como sociedad, viene todo abajo. En Claro que México sí. se tienen identificados a 3.3 millones de niños que realizan trabajos, es decir, una tasa de 11.5%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas, el INEGI, al presentar en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los resultados de la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil. Qué triste, de verdad. Qué triste, porque realmente como sociedad estamos muy carentes. Muy carentes. exacto. Pues ya nos estamos alargando en el programa. Este tema es muy grande, Sí, Pati. muchas cosas que salen, pero vamos resumiendo, licenciado, Por supuesto, que podemos para dar resumir yo, para llegar a conclusiones. por supuesto, yo mi conclusión que me viene a la mente es que invito yo a los legisladores de nuestro hermoso país a que tomemos medidas más coercitivas, más sancionadoras en contra de aquellos padres, sea padre o madre, que no cumpla con sus obligaciones de cuidado para sus menores hijos. Muy bien. Muy bien, Muy bien. pues resumiendo también nosotros, la explotación infantil es la utilización de menores de edad por parte de personas adultas para fines económicos o similares en actividades que afectan a su desarrollo personal y emocional y al disfrute de sus derechos. Las 5 peores formas de del trabajo infantil son las siguientes: la esclavitud, la trata infantil, la servidumbre, las condiciones del siervo y el trabajo forzoso, Correcto. ¿verdad? Pues nos vamos a despedir. Le agradecemos muchísimo al licenciado No, me al Guillermo contrario. Vara y los invitamos para que sigan viéndonos en estos programas, poniendo nuestro granito de arena para todo el mundo. Mavi. No, pues nada, agradecerle, Al licenciado. contrario, muchas gracias. La verdad fue muy buena la aportación que usted nos trajo a este programa, y yo creo que Muchas muchas mujeres que nos van a ver van a estar muy agradecidas de poder entender algo que ignoraban. Le agradecemos. Y yo Muchas quiero comprometer al licenciado porque Sí. creo que es tema para otro programa Sí. más. Con todo Después, posteriormente, les decimos la fecha, pero la verdad es que hay un gran desconocimiento. Por eso las mamás no quieren demandar a los señores, les da miedo. Desconocemos nuestras leyes, desconocemos lo que podemos hacer. Entonces,
pues lo comprometo, licenciado. Sin ningún problema, Pati, sería muy interesante hablar un tema específico en los derechos de la mujer. Eso estaría muy bien. Exacto. Los derechos de la Sí, mujer, eso que está como bien. tú bien lo sabes, es una de mis especialidades, para efecto de que una mujer sepa qué hacer y cómo lo tiene que hacer. Claro que Y qué sí. caminos, qué puertas tiene que tocar. Y bueno, pues desgraciadamente sí tenemos el tema de los niños en abandono, No, entonces pues para eso hay instituciones, claro. pero los que no están en abandono, ojalá las autoridades me hicieran caso. Licenciado, abusando de su confianza para que si alguien de las oyentes nos quiere, pues, pedir una opinión con usted, Por ¿Una supuesto, asesoría o algo? puede dar sus teléfonos. por supuesto es 449-291-0781 y repito mi nombre, yo soy Guillermo Varas de Valdés Loera y cualquier asesoría, cualquier situación, inquietud, con todo gusto estoy a la orden. Muchas gracias. No, no, Hasta gracias. luego. Gracias, Hasta luego. abogado. Hasta luego, Pati. Hasta luego, Mavi.